Bien, hablaremos ahora de fuerzas, tipos de fuerzas. La primera fuerza que veremos será la fuerza resultante. Cuando aplicamos más de una fuerza a un cuerpo, todas ellas pueden ser sustituidas por una única fuerza, cuyo efecto es equivalente a aplicar todas las anteriores al mismo tiempo. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza resultante y el proceso por el que se calcula recibe el nombre de suma de fuerzas. La fuerza resultante nos dice que si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, se pueden sumar en forma vectorial, de donde obtenemos una fuerza que es la resultante. Si la fuerza resultante es cero, tendríamos el efecto igual al que si no tuviésemos alguna fuerza. Esto quiere decir que el cuerpo se mantendría estático o permanecería con un movimiento uniforme, por lo que diremos que no se modificó su velocidad y tendríamos un equilibrio estático o dinámico. También tenemos entre diferentes tipos de fuerzas la fuerza equilibrante. Llamaremos fuerza equilibrante a la fuerza de signo contrario a la fuerza resultante, es decir, con el mismo módulo pero de sentido contrario. Si la resultante es distinta de cero, en el caso de que la fuerza resultante genere movimiento, estamos hablando de la ausencia de una fuerza equilibrante. Otro tipo de fuerza que veremos es la fuerza de reacción, la fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Cuando existe deslizamiento, las fuerzas de fricción o rozamiento son fuerzas que se oponen al movimiento de los objetos. Pueden ser de diferentes tipos, pero en este tema solo estudiaremos la fricción que se origina cuando un cuerpo sólido se desliza sobre otro, la llamada fricción por deslizamiento. Todo cuerpo, mientras se mueva, va a generar de una u otra manera una fricción. Bien, diremos que las fuerzas de fricción tienen un origen atómico. Los átomos de la superficie en contacto de los cuerpos, atraídos por fuerzas de origen eléctrico, se pegan entre sí, de manera que al desplazarse originan vibraciones atómicas y consecuentemente calor en ambos cuerpos. Estas fuerzas de fricción, entonces, diremos que son debidas a las rugosidades microscópicas, aunque un cuerpo aparentemente esté perfectamente pulido. Bien, la fricción por deslizamiento se comporta generando un consumo de energía mecánica que se disipa en forma de calor. Por ejemplo, un bloque lanzado hacia arriba con la misma velocidad inicial por dos planos inclinados, uno con rozamiento y el otro sin rozamiento, llegaría más alto en el plano ideal sin fuerza de fricción. La pérdida de energía mecánica en el plano con rozamiento se habría transformado en calor. Las fuerzas o la fuerza de fricción tiene características importantes. De estas podemos decir, y la ecuación que la describe son, primero, el sentido de la fuerza de fricción es siempre opuesto al del vector velocidad. La segunda, la fuerza de fricción no depende del área de las superficies de contacto. La tercera, la fuerza de fricción depende de las fuerzas perpendiculares, es decir, estamos hablando de la fuerza normal o perpendicular al plano de deslizamiento, fuerza que veremos más adelante. Fuerza con la que se presionan las superficies, es decir, depende de la normal. En este caso, en el gráfico en la parte inferior derecha, tenemos que la fuerza normal es exactamente igual al peso mg. Otra condición, la cuarta, diremos que la fuerza de fricción depende de la naturaleza de superficies en contacto.
Esta dependencia se cuantifica para cada par de superficies, hallando experimentalmente el valor de un parámetro denominado coeficiente de rozamiento μ. El quinto dice que la dependencia de la fuerza de rozamiento respecto de la normal y de su coeficiente de rozamiento puede expresarse de la siguiente manera. Dice que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal y la fuerza de rozamiento es mayor cuando el objeto permanece estático que cuando está en movimiento. Entonces será para nosotros importante definir esta característica de cuál es mayor o cuál es menor. Bien, diremos asimismo que la fuerza de fricción para cada par de superficies, o en la fuerza de fricción para cada par de superficies, hay dos coeficientes de rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático, aplicable cuando se inicia el movimiento, y el coeficiente de rozamiento dinámico, que el valor del coeficiente estático, como dijimos antes, siempre será mayor que el dinámico. Asimismo, la fuerza de fricción tiene características importantes que las podemos denotar en la tabla que colocamos a continuación. Colocamos algunos coeficientes estáticos y dinámicos que nos van a ser de utilidad posteriormente. Por ejemplo, tenemos entre acero y hielo, que es una característica que nos da en los resultados valores mínimos, y es por eso que utilizamos, por ejemplo, en los ejercicios donde no requerimos analizar el rozamiento, un patinador que tiene una velocidad tantos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son características que nos permiten idealizar algunos ejemplos que utilizaremos posteriormente. Otro tipo de fuerza es la que denominamos fuerza-peso. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector, definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Por eso diremos que la masa es independiente de estas características. En el ejemplo podemos ver que si una persona tiene un determinado peso en la Tierra, tendrá un diferente peso en la Luna. Por eso, aunque la masa siempre tenga una cantidad establecida, estará esta como fuerza expresada en función del valor de la aceleración. Es por eso que hay características que se describen cuando los cuerpos tienen este vector formado o colocado como un vector hacia el centro de la Tierra. Bien, posteriormente o ahora veremos la fuerza normal. Diremos que la fuerza normal es una fuerza de contacto. Si dos superficies no están en contacto, no pueden ejercer una fuerza normal una sobre la otra. Por ejemplo, la superficie de una mesa y una caja no ejercen fuerza normal la una sobre la otra si no están en contacto. Entonces, al ser una fuerza de contacto, en el ejemplo podemos ver que si la cajita no está sobre la mesa, si no hay contacto entre superficies, diremos que no hay fuerza normal. Sin embargo, cuando dos superficies están en contacto, por ejemplo, la caja y la mesa anteriormente mencionadas, ejercen fuerza normal la una sobre la otra, perpendicular a las superficies de contacto. Esta fuerza normal será tan grande como sea necesario para prevenir que las superficies se penetren. Bien, la palabra normal en fuerza normal no se refiere a una fuerza ordinaria o una fuerza común por la palabra normal. En este contexto, normal se refiere a perpendicular. Esto es porque la fuerza normal, usualmente representada por F sub n o simplemente una n mayúscula, es una fuerza en dirección perpendicular a las dos superficies en contacto. Tiene sentido que las fuerzas sean perpendiculares a las superficies, pues la fuerza normal es la que previene que los objetos se atraviesen el uno al otro. Las superficies también pueden ejercer fuerzas de contacto en dirección paralela a ellas, pero a estas fuerzas las llamamos fuerzas de fricción, como vimos anteriormente.
ya que se trabajan para prevenir que las superficies se deslicen entre ellas, en vez de llamarlas a estas fuerzas normales. Asimismo, diremos que toda superficie ejerce una fuerza normal. El piso sobre el que se apoya. Un cuerpo ejerce una fuerza hacia arriba, como se observa en la figura la superior y de la misma manera en la figura inferior. Bien, diremos asimismo que toda superficie ejerce una fuerza normal hacia arriba, perpendicular a la superficie, como se dijo anteriormente. Entonces, esto lo podemos ver en este cuerpo, como se muestra en esta figura. Tenemos una característica muy importante. Mencionamos enseguida. La fuerza normal, a partir de mencionar que la superficie sobre la que se apoya un cuerpo, en este caso la mesa, debe ejercer una fuerza hacia arriba para evitar que la atraviese y ésta caiga. Una fuerza normal va a empezar a actuar en un momento en que se apoye sobre un otro cuerpo. Por ejemplo, el peso de esa bolsa actúa sobre la mano del que la sujeta y la fuerza normal está en una superficie diferente a la mesa, está sobre la mano. En cambio, el momento en que la bolsa se pone sobre la mesa, todo el peso descansa sobre la mesa y la normal está representada en este punto de contacto. ¿Sí? Así podemos ver que la persona que detiene la bolsa debe suministrar una fuerza hacia arriba igual en magnitud y opuesta en dirección al del peso de la bolsa. La mesita se pandea y suministra una fuerza normal igual en magnitud y opuesta en dirección al peso de la carga. Lo mismo sucede cuando colocamos un libro sobre una mesa, este suministra una fuerza y la mesita una fuerza hacia arriba. Lo mismo en el caso del florero y todos los casos en los que tengamos un cuerpo apoyado sobre otro, independientemente en masa. Bien, diremos que no existe en realidad una fórmula para encontrar la fuerza normal. Para encontrar la fuerza normal, típicamente usamos el hecho de que sabemos algo sobre la aceleración perpendicular a las superficies, ya que suponemos que las superficies no se pueden atravesar la una a la otra. Entonces, casi siempre usamos la segunda ley de Newton para determinar la fuerza normal. Esta será entonces una estrategia para encontrar la fuerza normal. Y lo que haremos será dibujar un diagrama de fuerzas que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el objeto en cuestión. Escogeremos la dirección para la segunda ley de Newton en la misma dirección que la fuerza normal, es decir, perpendicular a la superficie en contacto. Se constituye la aceleración, la masa y las fuerzas que actúan en la segunda ley de Newton, donde la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la masa, y resolvemos para la fuerza normal. Esencialmente estamos resolviendo para la fuerza normal al suponer que ésta será tan grande o pequeña como sea necesario para evitar que las superficies se penetren una a otra. Bien, aplicamos esta estrategia a un ejemplo que lo mostramos a continuación, donde consideramos el caso de una caja sobre una mesa. Esta se encuentra en reposo y se genera la fuerza normal y la fuerza debido al peso. Haciendo una sumatoria de fuerzas, encontramos estos valores definidos según el procedimiento que hemos encontrado. Por lo que diremos que la fuerza normal va a ser igual al peso. Bien, en algunos casos la fuerza normal no siempre va a ser igual al peso. Si consideramos un caso un tanto más complicado, donde la superficie de contacto no sea horizontal, donde haya fuerzas verticales o donde haya aceleración vertical, la fuerza normal no será necesariamente igual a mg. Sin embargo, aún en un caso más complicado, resolveríamos para la fuerza normal utilizando el procedimiento que vimos anteriormente. Tal vez sustituiríamos una aceleración diferente o tal vez habría que incluir más fuerzas, pero en general la estrategia para resolver problemas donde hay que encontrar la fuerza normal usando la segunda ley de Newton, seguirá siendo la misma. Bien, gracias. Esas son las fuerzas que veremos en el curso para ayudarnos a resolver algunos problemas. Gracias.